El sol se filtraba a través de las persianas rotas de una habitación desconocida en el centro de Madrid, golpeando los ojos hinchados de Juan como un martillo. Su cabeza latía con el eco de una resaca brutal. Y al girarse en la cama deshecha, su mano rozó un cuerpo cálido y desnudo. El pánico lo invadió al reconocer el rostro del hombre a su lado, Carlos Ruiz. El abogado que solo 2 días antes había intentado desmantelar su vida en el juzgado, acusándolo de incitación al desorden público durante una manifestación por los derechos LGBT. Juan se incorporó de golpe, el estómago revuelto por la náusea y la confusión. ¿Cómo había terminado allí? Recordaba vagamente el bar abarrotado cerca de la Plaza Mayor. El juicio fresco en su mente. Las copas que se sucedían para ahogar la rabia. Carlos había aparecido de la nada, con su traje impecable ahora arrugado en el suelo. Y habían discutido acaloradamente sobre la sentencia. Pero el alcohol había borrado el resto, dejando solo fragmentos, risas inesperadas, confesiones susurradas. Y un beso que no debería haber sucedido. El teléfono de Juan vibró en la mesita de noche, rompiendo el silencio. Era su madre, llamando desde Sevilla, donde la familia conservadora aún ignoraba su orientación sexual. Hijo, ¿estás bien? Leí en el periódico sobre el juicio. Ese abogado te destrozó. Juan colgó sin responder, el corazón acelerado. Carlos se removió, abriendo los ojos con una expresión de horror similar. Dios mío. ¿Qué hemos hecho?, murmuró, saltando de la cama y recogiendo su ropa con manos temblorosas. Juan, de 28 años, era un activista incansable en la escena LGBT de Madrid. Había organizado decenas de protestas contra la discriminación. Pero esta vez, una manifestación había escalado en violencia cuando contramanifestantes conservadores atacaron. Lo acusaron de provocación. Y Carlos, un abogado de 32 años contratado por una asociación católica tradicional, lo había pintado como un radical peligroso. Durante el juicio, Carlos había desenterrado detalles personales, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales. Incluso una relación pasada que Juan había mantenido en secreto. Este hombre no busca igualdad. Busca caos. Había declarado Carlos ante el juez, con una frialdad que ahora contrastaba con la vulnerabilidad en su rostro. Tenemos que hablar, dijo Juan, su voz ronca por la resaca. Carlos, ya vestido a medias, negó con la cabeza. Esto no pasó. Fue un error. Soy heterosexual, casado, con una reputación que proteger. Pero sus ojos traicionaban la mentira. Juan vio el conflicto interno, el mismo que él sentía. Carlos era conocido en círculos legales por defender causas conservadoras. ¿Pero y si era una fachada? Juan recordó un momento en el bar, Carlos confesando, entre tragos, que su matrimonio era una cárcel. Que su padre, un general retirado, lo había moldeado a imagen y semejanza. La puerta del apartamento se cerró con un portazo cuando Carlos huyó, dejando a Juan solo con sus pensamientos. ¿Cómo podía atraerlo el hombre que casi lo envía a prisión? Juan se miró en el espejo roto del baño, viendo las ojeras de un año de luchas. Su familia en Sevilla lo presionaba para que sentara cabeza, casándose con una mujer decente. Su hermana mayor, María, era la única que sabía su secreto. Pero incluso ella le advertía, en España hemos avanzado. Pero no en casa. Papá te desheredaría.
Juan había elegido Madrid para escapar. Pero el juicio lo había expuesto, atrayendo amenazas anónimas y miradas hostiles en la calle. Esa tarde, Juan volvió a su pequeño piso en Malasaña, el barrio bohemio donde se sentía libre. Pero la resaca emocional era peor que la física. Revisó su correo, un mensaje del juez confirmando la absolución por falta de pruebas, pero con una advertencia sobre futuras protestas. Ganaste, pensó Juan. Pero la victoria sabía amarga. Llamó a su mejor amigo, Pablo, otro activista gay que había estado en la manifestación. Tío, no te vas a creer lo que pasó anoche. Pablo rió al principio, pero luego se puso serio. ¿Carlos Ruiz? Ese cabrón es el enemigo. ¿Estás loco? Podría ser una trampa. Juan dudó. ¿Y si Pablo tenía razón? Carlos podía estar usándolo para recopilar más información. Para otro caso. Pero el beso en el bar no parecía fingido, había sido desesperado. Como si Carlos liberara años de represión. Juan decidió investigarlo. Buscó en Internet artículos sobre Carlos defendiendo leyes contra el matrimonio igualitario. Fotos con su esposa en eventos sociales. Ella, Elena, era hija de un político conservador. Parecían la pareja perfecta. Pero Juan notó la sonrisa forzada de Carlos en cada imagen. Al anochecer, Juan recibió un mensaje anónimo: sé lo que hiciste con él. Cuidado. El pulso se le aceleró. ¿Quién sabía? ¿Carlos lo había traicionado ya? Decidió confrontarlo. Marcó el número que encontró en los documentos del juicio. Tenemos que vernos, dijo Juan cuando Carlos contestó. La voz tensa. No. Olvídalo. Pero Juan insistió: o nos vemos. O cuento todo. Era un farol. Pero funcionó. Quedaron en un café discreto en Chueca, el barrio gay de Madrid. Llegó primero, pidiendo un cortado para calmar los nervios. Carlos apareció puntual, con ojeras y sin su habitual confianza. Esto termina aquí, dijo sentándose. Pero Juan vio la duda en sus ojos. Dime la verdad. ¿Por qué me atacaste en el juicio si sientes lo mismo que yo? Carlos miró alrededor. Paranoico. No siento nada. Fue el alcohol. Mentira. Juan presionó: tu matrimonio. ¿Tu carrera? Todo es una máscara. Carlos se quebró un poco: mi padre me obligó a estudiar derecho. A casarme con Elena. Si supiera. La frase quedó en el aire, cargada de dolor. La conversación se extendió, revelando capas. Carlos admitió que había envidiado la libertad de Juan durante el juicio. Tú vives tu verdad, aunque te cueste. Yo no puedo. Juan sintió una punzada de empatía. Pero también rabia. Por gente como tú, que defiende el odio. Sufrimos. Carlos defendió: no es odio. Es tradición. Mi familia es devota católica. Pero sus palabras sonaban huecas. Al despedirse, sus manos se rozaron, enviando una chispa. No vuelvas a llamarme, dijo Carlos. Pero Juan sabía que no era el final. Esa noche, Juan soñó con el juicio, Carlos acusándolo, pero luego besándolo en el estrado. Despertó sudando.
consciente de que estaba cayendo en una trampa emocional. Su teléfono vibró, un mensaje de María. Papá pregunta por ti. Dice que vengas a casa. Hay problemas. El corazón se le hundió. ¿Sabían algo? Decidió ir a Sevilla el fin de semana. Pero antes. Necesitaba resolver lo de Carlos. La tensión crecía. Como una tormenta acercándose. El tren de alta velocidad AVE devoraba los kilómetros entre Madrid y Sevilla. Mientras Juan miraba por la ventana los olivares infinitos bajo el sol andaluz. Llevaba 2 días sin dormir bien. Obsesionado con Carlos. El encuentro en el café había terminado en silencio incómodo. Pero Juan no podía sacárselo de la cabeza. ¿Era atracción genuina o solo la adrenalina del conflicto? En Sevilla. Su familia lo esperaba. Ajena a su tormenta interna. Al llegar a la estación de Santa Justa, María lo recogió en su viejo Seat. Tienes mala cara. Hermano. ¿Qué pasa? Juan evadió, el juicio me dejó hecho polvo. Pero María. De 35 años y madre soltera. Lo conocía bien. Es por un tío. ¿Verdad? Cuéntame. En el camino a la casa familiar en Triana. Juan confesó lo de Carlos. Omitiendo detalles íntimos. María palideció. ¿Estás loco? Ese hombre representa todo lo que odias. ¿Y si papá se entera? Su padre. Antonio. Un jubilado de la Guardia Civil. Era un muro de tradiciones, iglesia los domingos. Rechazo a las modas modernas. La cena familiar fue tensa. Antonio. Con su bigote gris y voz autoritaria. Interrogó a Juan sobre el juicio. Esos activistas como tú traen problemas. España necesita orden. No desfiles. Juan mordió la lengua. Pero explotó cuando Antonio mencionó, y ese abogado Ruiz hizo bien en ponerte en tu sitio. Papá. No sabes nada. Replicó Juan. La discusión escaló. Con su madre. Carmen. Mediando, basta. Hijos míos. Pero Antonio soltó, si sigues así. No esperes herencia. Casa con una buena mujer. Como tu hermana. María miró a Juan con pena. Sabiendo el secreto. Esa noche. En su antigua habitación. Juan recibió un mensaje de Carlos, necesito verte. Estoy en crisis. El pulso se aceleró. Carlos explicaba que Elena había encontrado un mensaje ambiguo en su teléfono. Cuestionando su fidelidad. No le dije nada. Pero. No puedo más. Juan respondió, ven a Sevilla si quieres. Pero esto es peligroso. Era una invitación imprudente. Pero la adrenalina lo impulsaba. Carlos aceptó. Diciendo que tomaría el tren al día siguiente por asuntos legales. Al día siguiente. Juan lo esperó en un bar discreto cerca del Guadalquivir. Carlos llegó exhausto. Con una maleta pequeña. Dejé a Elena una nota. Dije que necesitaba espacio. Juan se sorprendió, ¿por mí? Carlos negó, por mí. El juicio me abrió los ojos. Verte luchar por tu identidad. Me hizo cuestionar la mía. Se sentaron en una terraza soleada. Hablando horas. Carlos reveló su infancia, un padre militar que lo golpeaba por debilidades. Una madre sumisa. Me casé con Elena para complacerlos. Pero nunca la amé como se debe. Juan compartió su historia,
Saliendo del armario a los 20. Perdiendo amigos. Enfrentando discriminación en el trabajo. En Madrid soy libre. Pero aquí. Es asfixiante. La conversación derivó en confesiones profundas. Carlos admitió atracción por hombres desde la adolescencia. Reprimida por miedo. Defendí causas conservadoras para encajar. Pero me odio por ello. Juan sintió compasión. Pero también ira, tus defensas han herido a gente como yo. ¿Cómo lo compensas? Carlos bajó la vista, no sé. Pero quiero intentarlo. Pasearon por las calles empedradas de Sevilla. Evitando miradas. En un momento. En un callejón desierto. Carlos tomó la mano de Juan. Esto es real para mí. Juan retrocedió, no tan rápido. Tienes una vida que desarmar. Pero el gesto fue inevitable. Un roce casto pero cargado de emoción. Regresaron al bar. Planeando. Carlos se quedaría en un hotel. Y Juan lo ayudaría a navegar su despertar. Pero la realidad golpeó. María llamó, papá vio algo en las noticias. Una foto tuya en la manifestación con un cartel gay. Está furioso. Juan corrió a casa. Dejando a Carlos solo. Al llegar. Antonio lo confrontó, ¿eres uno de ellos? Maricón. La palabra dolió como un puñetazo. Juan. Con lágrimas. Admitió, sí. Papá. Soy gay. El silencio fue ensordecedor. Antonio se levantó, fuera de mi casa. No eres mi hijo. Carmen lloró. Suplicando. Pero Antonio fue inflexible. María abrazó a Juan, vete a Madrid. Yo hablaré con él. Juan empacó rápido. El corazón roto. En la estación. Carlos lo esperaba. Vine a apoyarte. Subieron al tren juntos. En silencio. En el viaje. Juan reflexionó, había perdido a su familia por su verdad. Pero ganado un aliado inesperado. Carlos prometió, dejaré mi firma conservadora. Me uniré a causas progresistas. Pero Juan dudaba, era sincero. ¿O solo huía? De vuelta en Madrid. Se instalaron en el piso de Juan temporalmente. La convivencia fue tensa, discusiones sobre ética. Sobre el daño que Carlos había causado. Una noche. Pablo visitó y explotó al ver a Carlos, traidor. ¿Cómo confías en él? Juan defendió, está cambiando. Pero Pablo plantó la semilla de la duda, podría estar espiando para sus antiguos clientes. La tensión culminó cuando Elena llamó a Carlos, vuelve. O te arruinó. Ella amenazaba con revelar secretos a su familia. Carlos palideció, mi padre me mataría. Juan lo instó, elige. ¿Tu máscara o tu libertad? Carlos lloró. Dividido. Al final. Colgó, no vuelvo. Pero el precio era alto, Elena contactó a la prensa conservadora. Filtrando rumores sobre la relación escandalosa de Carlos con un activista. Los titulares explotaron, abogado conservador en romance gay con acusado. Juan y Carlos se convirtieron en blanco de odio online. Amenazas llegaban. Y Juan perdió un contrato de trabajo. Esto es lo que cuesta. Dijo Juan amargamente. Carlos. Por primera vez. Enfrentó la discriminación que había defendido. Lo siento. Nunca lo entendí hasta ahora. Su relación se fortaleció en la adversidad. Pero las grietas aparecían, Juan resentía el pasado de Carlos.
Y este luchaba con su culpa. Los días en Madrid se volvieron un torbellino de caos para Juan y Carlos. La filtración de Elena había encendido las redes sociales. Con hashtags como abogado hipócrita trending. Grupos conservadores. Antiguos clientes de Carlos. Lo tildaban de traidor. Mientras que la comunidad LGBT lo veía con sospecha, un converso o un oportunista. Juan. En el ojo del huracán. Recibía mensajes de apoyo de activistas. Pero también críticas: te estás acostando con el enemigo. Carlos dejó su apartamento lujoso en Salamanca y se mudó definitivamente con Juan. Vendiendo posesiones para sobrevivir. Buscó trabajo en firmas progresistas. Pero las puertas se cerraban, tu historial es tóxico. Juan. Trabajando en una ONG LGBT. Lo apoyaba económicamente. Pero el resentimiento crecía. Pagué por tus errores pasados. Le espetó una noche durante una cena fría. Carlos replicó: estoy pagando ahora. Perdí todo. La discusión escaló a gritos. Con Carlos saliendo a la calle. Juan lo siguió. Arrepentido: no quiero perderte. Se reconciliaron en un banco del Retiro. Bajo los árboles otoñales. Carlos confesó: tengo miedo. Mi padre me llamó. Me desheredó. Juan compartió: el mío igual. Somos huérfanos ahora. Esa vulnerabilidad los unió. Pero la presión social no cesaba. En una manifestación por el orgullo, Juan invitó a Carlos. Al principio. Él dudó: me reconocerán. Pero fue. Sosteniendo una pancarta: amor sin máscaras. Por primera vez. Carlos sintió la liberación. Pero un grupo de contramanifestantes los increpó: hipócrita. Regresa a tu closet. La violencia estalló cuando un hombre lanzó una botella. Carlos protegió a Juan, recibiendo el impacto en el brazo. En el hospital. Con puntos frescos. Carlos dijo: esto es lo que defendía. ¡Qué idiota fui! Juan lo besó en la frente: estás cambiando. Pero el incidente atrajo más atención mediática. Un periodista los entrevistó: ¿es esto amor o redención? Carlos respondió honestamente: ambas. Y duele. Mientras tanto. En Sevilla. María mediaba con los padres. Llamó a Juan: mamá quiere verte. Papá. Está pensando. Juan viajó solo, dejando a Carlos en Madrid. En la casa familiar. Carmen lo abrazó llorando: te extrañamos. Antonio. En el salón. Evitó su mirada: no apruebo tu estilo de vida. Pero eres mi sangre. Fue un avance mínimo. Pero Juan lo tomó: papá. Conozco a alguien. Es complicado. Antonio gruñó: mientras no lo traigas aquí. De vuelta. Juan encontró a Carlos reunido con Elena en un café. El pánico lo invadió: ¿traición? Se acercó sigiloso. Oyendo: Elena. Firmaré el divorcio. Pero deja de filtrar cosas. Ella replicó: me humillaste. ¿Con un hombre? Mi padre está furioso. Carlos suplicó: por favor. Juan intervino: déjalo en paz. Elena se fue airada, amenazando más escándalos. Esa noche. Carlos explicó: quería cerrar el capítulo limpiamente. Pero Juan dudaba: ¿aún la amas? Carlos negó: nunca. Era conveniencia. La confianza se resquebrajó. Días después. Pablo visitó de nuevo: te lo advertí.
Vi un email en su laptop, contactó a un viejo cliente conservador. Juan confrontó a Carlos, ¿estás volviendo atrás? Carlos admitió, solo pregunté por trabajo. Estoy desesperado. La pelea fue brutal, ¿me usas? Gritó Juan. Carlos se fue. Dejando una nota, necesito tiempo. Solo. Juan reflexionó sobre sus decisiones. ¿Valía la pena el dolor? Llamó a María, creo que lo perdí. Ella aconsejó, si es real. Lucha. Carlos reapareció 2 días después. Con una oferta de trabajo en una ONG, acepté. Quiero probar que cambié. Juan lo perdonó. Pero con condiciones, terapia para ambos. Y transparencia. La terapia reveló profundos conflictos. El psicólogo. Un hombre gay experimentado. Exploró, Carlos. Tu represión viene de trauma familiar. Juan. Tu rabia es por el daño social. Sesiones intensas desenterraron recuerdos, Carlos recordando un amor adolescente reprimido. Juan hablando de bullying en la escuela. Progresaron. Pero la sociedad no. Un debate televisivo invitó a Carlos, defendió los derechos LGBT. Pero fue atacado por su pasado. ¿Hipócrita? Lo llamaron. Salió humillado. Pero Juan lo consoló, estás pagando el precio. La alta tensión llegó cuando el padre de Carlos, el general Ruiz, apareció en Madrid. Hijo. Vuelve a casa. Esto es una fase. Carlos se enfrentó, no. Papá. Soy gay. El general explotó, desgracia. Te desheredo. Carlos. Temblando. Replicó, prefiero la verdad. El hombre se fue, dejando a Carlos destrozado. Juan lo abrazó, somos libres ahora. Pero la libertad costaba. Juan perdió amigos en la comunidad, no confiamos en él. Carlos enfrentó demandas de antiguos clientes. En una cena con Pablo. La tensión estalló, Pablo acusó a Carlos de filtrar info sobre una protesta futura. ¿Pruebas? Exigió Juan. Pablo mostró un email anónimo. Carlos juró inocencia, es una trampa de Elena. Investigaron, era ella. Vengativa. La confrontación con Elena fue dramática. En su oficina. Ella admitió, quería destruirte como me destruiste. Carlos firmó el divorcio. Cerrando el ciclo. Pero el daño estaba hecho, la protesta se canceló por seguridad. Juan culpó parcialmente a Carlos, tu pasado nos persigue. Carlos aceptó, lo sé. Vale la pena seguir. La relación de Juan y Carlos pendía de un hilo tras el escándalo de la filtración. Madrid. Con su bullicio incesante. Parecía un laberinto de juicios públicos. Juan. Exhausto de defender su elección. Propuso una pausa, necesitamos espacio para sanar. Carlos accedió a regañadientes. Mudándose a un hostal barato en Lavapiés. Los días separados fueron agonizantes, Juan extrañaba su presencia. Carlos luchaba con la soledad. En el trabajo. Juan organizó una nueva campaña contra la homofobia en escuelas. Invitó a Carlos como ponente, tu historia puede inspirar. Carlos aceptó. Nervioso. En el evento, ante estudiantes, contó su transformación, fui parte del problema. Defendiendo prejuicios por miedo. Ahora, elijo el amor. El aplauso fue mixto. Pero un joven se acercó, gracias. Me das esperanza. Carlos lloró después, esto es redención. Juan.
Viéndolo, sintió orgullo. Se reconciliaron esa noche en un bar de Chueca, besándose públicamente por primera vez. «Te amo», susurró Carlos. Juan respondió, «Yo también». Pero con ojos abiertos. La relación evolucionó, viajes a Barcelona para desconectar. Terapia continua. Apoyo mutuo. Pero las sombras persistían. El padre de Juan llamó, «Ven a Sevilla». «Mamá está enferma». Era un pretexto. Pero Juan fue con Carlos. Desafiando. En la casa, Antonio lo recibió fríamente. Carmen, débil por un resfriado, abrazó a Juan. «¿Trajiste a tu amigo?» Antonio interrogó a Carlos, «¿Tú eres el abogado?» El que cambió de bando. Carlos respondió, «Sí, señor». Por amor y convicción. La cena fue tensa, con debates sobre moral. Antonio admitió, «España ha cambiado. Tal vez yo deba». No fue aceptación total, pero un paso. Al partir, Antonio dijo a Juan, «Cuídate». Y a él también. El padre de Carlos. En cambio, cortó todo contacto. Carlos lo aceptó, «Elegí mi familia nueva». Construyeron una vida. Carlos se unió a la ONG de Juan, defendiendo casos LGBT. Su primer caso juntos, un joven expulsado de casa por ser gay. Ganaron. Y celebraron con amigos, incluyendo a Pablo, quien finalmente cedió. «Has probado tu cambio». Pero el clímax llegó con una traición inesperada. Elena, no conforme con el divorcio, filtró documentos falsos acusando a Carlos de fraude en casos pasados. La policía investigó, allanando su piso. «Es venganza», explicó Carlos. Juan lo creyó. Pero la duda sembrada por años de engaño resurgió. En la comisaría, Carlos confesó un secreto, en un caso antiguo. «Manipulé evidencia para ganar». Era joven, ambicioso. Juan se sintió traicionado. «Más mentiras». La discusión fue catártica. «Pensé que habías cambiado», gritó Juan. Carlos replicó, «Lo hice». Pero el pasado no desaparece. Juan se fue. Solo. Días de reflexión, perdonar o dejar ir. María aconsejó, «El amor implica riesgos». Pablo, «Protégete». Finalmente, Juan volvió, «Te perdono. Pero con límites. No más secretos». El caso se resolvió, los documentos eran falsos. Elena arrestada por difamación. Carlos enfrentó su pasado ético, renunciando a su licencia temporalmente para expiar. Juan lo apoyó, trabajando juntos en activismo no legal. Su relación se fortaleció en la fragilidad, convirtiéndose en símbolo para otros, conferencias, artículos sobre redención queer. Años después, en una boda simbólica en las playas de Cádiz, con amigos y María, juraron lealtad. Antonio no vino, pero envió un mensaje, «Sed felices». El viaje había costado familia, carreras, paz mental, pero ganado autenticidad. ¿Fue correcto para Juan arriesgar todo por alguien que representaba el sistema opresor? ¿O debería haber priorizado su propia comunidad sobre una redención personal controvertida?